Va. Como ya se está grabando, entonces, como les había dicho, en la clase pasada hablamos un poco de lo de esta guía. No la he podido subir a ningún lado porque pues pesa bastante y no la he subido. Pero en teoría tengo pensada subirlas para que las puedan ver después. Pero la idea de esta sesión era hacer algunos de estos ejercicios para, básicamente porque, como les digo, este curso es un curso bastante ambicioso que trata de resumir varios cursos de la escuela o de la carrera de mate, y la verdad es que no se puede ver tantos contenidos en un semestre. Entonces la idea era que nos orientáramos un poco más como a resolver los ejercicios y a entender como que las definiciones. Y bueno, entonces, por ejemplo, estos son los ejercicios de la primera hoja de trabajo que deja Ponciano, que son de estos temas de, de básicamente espacios métricos en los que uno estudia qué son las métricas, qué son las normas y qué son los productos internos. Entonces, la gracia aquí, por ejemplo, con estos ejercicios es básicamente demostrar, por ejemplo, si este ejemplo específico de operación o esta función que nos dan es un producto escalar. O, por ejemplo, bueno, eso también, de cosas de demostración de la desigualdad triangular y etcétera, etcétera. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos hablado que el producto punto, que lo definíamos como el producto punto entre dos vectores, es igual a la suma de la multiplicación de las componentes de estos vectores, ¿verdad? Entonces, básicamente para demostrar que si esto es un producto interno, lo único que hay que hacer es demostrar que cumple estas propiedades que están aquí. Literalmente esta parte de la clase es bastante como... es riguroso para hacer una clase de física, digamos. Porque lo que vamos a hacer son demostraciones, entonces tenemos definiciones, axiomas, y tenemos que demostrar los axiomas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que este producto interno que nos definieron aquí es la suma de la primera componente de la primera con la primera de la segunda, menos la primera de la primera por la segunda de la segunda. Y bueno, la gracia es que lo que voy a hacer es que voy a hacer copy-paste del inciso. Y tenemos esto aquí. Entonces, si nosotros queremos demostrar que esto es un producto interno, lo que tenemos que hacer es probar que se cumplen estas propiedades que están aquí. Esas propiedades son las que nos dicen que algo es un producto interno. Javier, no sé si estás mostrando tu pantalla, pero ahorita no se ve. No se ve. No, no está compartido. En teoría... Ah, bueno. No sé, yo le había dado a compartir hace tiempo. Tal vez se paró cuando que hice algo. Ahorita sí ya se ve, ¿verdad? Sí, estás compartiendo pantalla completa, ¿verdad? Sí, se mira un poco chafa, pero como estoy cambiando de ventanas, está bien. Sí, ahora sí se ve. Gracias. Entonces, disculpen si no se miraba antes, pero me pueden decir sin contar confianza. Entonces, solo por si no se miraba antes, como les había hablado, ¿verdad? En la guía pasada hablamos un poquito, que básicamente solo estaba expandiendo un poco más de lo que les escribí en las guías, que por cuestiones de tiempo tampoco me puedo meter como a verlo con tanto detalle porque no nos vamos a centrar directamente en esos temas para el curso. Y en esta lo que vamos a hacer son ejercicios de lo que vimos en la clase pasada. Y estas hojas de trabajo son hojas de trabajo que hizo Ponciano. Literalmente son los mismos problemas. Y para demostrarlas, pues está utilizando
las definiciones y los axiomas que habíamos visto o que están aquí en la primera guía. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio de la primera hoja de trabajo era decir si estas reglas son definiciones de un producto escalar. Y aquí básicamente es una definición parecida al producto punto, pero tenemos unas restas y pues aquí se multiplican las componentes de una forma un poco distinta. Y como truco que uno puede hacer para demostrar ese tipo de problemas, digamos, para ver si algo es un producto interno o una norma o una métrica, es que si nosotros tenemos restas en las componentes, podemos tal vez utilizar alguna de estas dos para demostrar si esto no es un producto interno. Usualmente podemos utilizar esta, digamos. Si decimos que el producto interno de dos cosas es cero y las cosas son distintas de cero, entonces podemos demostrar que no se cumple una de esas condiciones. ¿Sí? O sea, cuando algo tiene una resta es como bastante obvio que no va a quedar, porque cuando tenemos estas restas, tal vez podemos hacer que quede alguna forma explícita para que esto no se cumpla. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a suponer, lo voy a escribir aquí solo una vez, como para que miren cómo es que usualmente, en teoría habría que poner más texto, pero yo voy a ser un poco perezoso y vamos a decir como, queremos demostrar que la función anterior es un producto interno. Para ello vamos a suponer que no es un producto interno y veremos si llegamos a una contradicción o si efectivamente no lo era. Aquí es un poco extraño porque estamos como que negando nuestro enunciado de lo que queremos demostrar, pero por cuestiones lógicas, si quieren ser un poco como perezosos, usualmente cuando queremos, digamos que hacemos una presunción de que algo no es cierto, es mucho más directa como que la demostración. Entonces, ahí solo ya es como que un poco la sazón que le quieren dar ustedes y cómo es que quieren escribir ustedes los enunciados. Solo espérenme, están haciendo mucho ruido y voy a cerrar la puerta. No sé si ustedes escuchaban el ruido del fondo antes, pero espero que ahorita ya no. Y entonces, como les decía, aquí la idea es como que una guía de cómo es que se resuelven este tipo de ejercicios y mientras ustedes sepan escribir oraciones en español que sean lo suficientemente claras, no para el nivel que nosotros vamos a trabajar, no nos vamos a meter mucho a detalle con cuál tiene que ser como que la progresión usual en la que se resuelven en la que se escriben, digamos, estos problemas o cómo es que usualmente las personas que se dedican a las matemáticas los escriben, porque no es como que el enfoque que nosotros tenemos. Entonces, solo con que sean un poco, que tengan algo de claridad con respecto de qué es lo que quieren hacer antes de empezar a hacerlo, es como que es una ayuda bastante grande para que se puedan guiar ustedes y para que la persona que lo está viendo pues entienda que era lo que querían hacer. Y entonces nosotros podemos numerar aquí las propiedades o cualquier otra cosa, pero la idea es que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta propiedad de que el producto interno de un objeto consigo mismo solo puede ser cero si el objeto es igual a cero. Entonces, como nosotros suponemos que esta operación que nosotros tenemos arriba no es un producto interno, vamos a suponer que esto es igual a cero, pero que x no es igual a cero. Entonces, si nosotros expandimos esta operación que tenemos aquí, por ejemplo, podemos decir que aquí tenemos x1 con x1, o sea que este producto interno que nosotros definimos en este caso, lo podemos ver así, que en vez de que sea el producto punto, ahora tenemos esta nueva definición. Y aquí le restaríamos x1 con x2. Y aquí le restaríamos x2 con x1. Y aquí le sumamos k con x2 con x2. Podría poner esto aquí al cuadrado para eliminarme estarlos escribiendo más, pero lo estoy poniendo como de forma explícita solo para que miren que es la misma expansión. Y entonces
Yo creo que aquí está bastante claro como cuál es como la idea de qué es lo que tenemos que hacer, porque para que esto fuera un producto interno, esto podría ser cero solo si esta x es cero, pero en este caso si nosotros hacemos un poquito de algebrita, está bastante fácil de ver que nosotros podemos despejar la k, la podemos dejar de un lado de la ecuación, y nos quedaría, si despejamos la k en esta operación algebraica, que la k es igual a todo esto con el signo cambiado, digamos, y dividido lo que está multiplicando, ¿verdad? Entonces con el signo cambiado, esto es menos, esto es más y esto es más. Ahora bien, como nosotros suponemos que x es distinto de 0, nos ahorramos el problema, digamos, de que esta k no esté bien definida. Y entonces, si nosotros tenemos el caso en el que esta ecuación es verdad, que la k es exactamente igual a esto, entonces nosotros tenemos un vector que su producto interno nos da 0, pero que el vector es distinto de 0. Entonces, por lo tanto, pues esta definición de función no es un producto interno. Aquí puse, por querer como que dar una guía, este enunciado diciendo que originalmente vamos a demostrar que algo no es y querer hacer como algún tipo de contradicción. Como este ejercicio es más facilito y sale directo, no es necesario hacer esto, pero es como que lo que usualmente empieza a hacer la gente cuando, o al menos lo que empiezo a hacer yo cuando quiero demostrar algún tipo de estos ejercicios. Es como que una guía de por qué camino más o menos se suele tomar, y al final, ya dependiendo del ejercicio, uno va viendo como qué cosas se tienen que hacer o qué condiciones se tienen que cumplir. Entonces, como no tengo ganas de estar escribiendo, ya les tocaría a ustedes como que escribir formalmente, por ejemplo, que como tenemos este número que hace que este producto interno sea cero cuando estos vectores no son cero, entonces pues efectivamente no es un producto interno porque no se respeta este axioma, o etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya es que ustedes escriban y hagan como que con un poquito más de detalle como que la solución. Pero la idea general es básicamente que lo único que tiene que hacer uno es demostrar las propiedades una por una. No sé si les queda claro esto. Es como que un tema nuevo, pero lo que estamos haciendo es demostrar un axioma y resolver una ecuación algebraica, o sea, solo despejar. Entonces, como que la operatoria les tendría que quedar clara, pero tal vez tienen alguna duda con respecto de lo que estamos haciendo como a nivel técnico, digamos. No sé si les queda claro de por qué, de cómo es que se toma el camino para este ejercicio, o por qué es que hicimos esto para resolver este ejercicio. Va. Entonces, tenemos el otro, que este es más trabajoso. Yo creo que este no lo voy a hacer porque es más álgebra que otra cosa. Y lo que hay que hacer es demostrar que la multiplicación la traza de la multiplicación de matrices, que el producto interno entre dos elementos de un espacio, que está definido como la traza de la multiplicación de una transpuesta con la otra, es un producto interno. Este producto interno es bastante importante. Eh, o sea, ya les di el chivo de que sí es un producto interno, pero este aparece en varias cosas que tienen que ver con probabilidad, con física, aparece en cosas ya como que de partículas, y etcétera, etcétera, que esencialmente son cosas de probabilidad, pero es bastante común que aparezca en la física. Lo van a tener que usar en el otro año en algunos ejemplos, digamos. No les van a pedir demostrar que esto es un producto interno, pero sí es como importantón. Entonces, es como que útil que sí demuestren efectivamente que esto es un producto interno. Y entonces, ¿cómo habría que hacer? Primero, tendríamos que ver que la conjugación es exactamente igual. O sea, tendríamos que demostrar todas las propiedades. Por ejemplo, la propiedad 1
tendríamos que ver si voy a poner b.1. Tendríamos que demostrar que si la conjugación de A con B es igual a la conjugación de B con A. Perdón, a B con A. Este sale directo porque estamos trabajando en los reales. El ejemplo nos dice que estamos trabajando con matrices reales, perdón. Y aquí básicamente lo que tienen que hacer es usar propiedades de la traza. Porque esto lo que nos dice es que tenemos el conjugado, el lado izquierdo, de A transpuesta con B. Y si se recuerdan, para las representaciones de matrices que uno mira como en lineal o en compleja, sacar la transpuesta es algo... La transpuesta conjugada es básicamente el conjugado bajo ese tipo de representación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo único que tendríamos que poder demostrar para poder demostrar esto es que el conjugado de una matriz C, para demostrar esto, digamos, para demostrar esta igualdad, que sería esto, traza de B transpuesta con A, lo que tendríamos que demostrar es que la traza de una matriz C es igual a la traza de la matriz transpuesta. Esencialmente, cuando estamos trabajando en los reales, ¿verdad? Y otra vez, no sé qué tan bien vieron álgebra lineal ustedes por las cuestiones de la pandemia y todo eso, pero sacarle la transpuesta a una matriz, por ejemplo, 4, 3, 2, 1, es literalmente como querer darle vuelta. Y entonces la transpuesta en esta sería 4, 1, 3, 2, que es básicamente como que si agarraran con las manos, ¿no? Y se pusieran a rotar esto. Bueno, no esencialmente rotarlo, sino lo que estamos haciendo es cambiando los índices. O sea, el A11, cambiamos el 1 de... Aquí tenemos el A21, lo expliqué muy mal, perdón, pero la gracia es que el 2 pasa donde está el 1 y el 1 pasa donde está el 2, y el A12, el 1 pasa donde está el 2 y el 2 pasa donde está el 1. Tenemos aquí el A22. Y entonces, como los elementos de la diagonal son iguales en todas sus componentes, cuando nosotros sacamos la transpuesta a una matriz, pues quedan exactamente donde estaban antes, porque si movemos el 1 del lugar, de todos modos tenemos un 1 en los dos lados. Aquí pasa lo mismo con el 2. Esto igual no lo expliqué muy bien, pero me parece que sí lo vieron antes, solo que la cuestión es que no sé por qué no me dicen, pero yo supongo que sí lo saben. Y bueno, así tendrían que ir demostrando cada una de todas las propiedades. Que el conjugado es el mismo, básicamente es hacer esto. Y entonces ya demostramos la primera. Y para escribirlo para un ejercicio tendrían que poner algo como: tenemos que demostrar que se respetan todos los axiomas del producto interno. Por ejemplo, para demostrar que esta función u operación es un producto interno, debemos verificar que se cumplen todos los axiomas. Y ahí ya es de ir uno por uno. Ya es dependiendo cómo lo quieran ordenar ustedes. Entonces, digamos que sale relativamente fácil si uno ya conoce estas propiedades. Las otras ya requieren un poquito más de álgebra, no les voy a mentir, pero literalmente es solo hacer operaciones con matrices, no es nada del otro mundo, es solo hacer operaciones con matrices. No es lo más fácil, o sea, no es lo más sencillo, pero no es, digamos que es manualmente difícil porque hay que hacer los cálculos, pero no es como súper difícil en que uno no sabe qué es lo que tienen que hacer, solo es de demostrar todas efectivamente. Ese es como que un ejemplo, ese es como que un tipo de problema, digamos, usual que se suelen hacer cosas de este nivel. Cuando uno definió ese tipo de funciones, la de métrica, la de la norma y la del producto interno, pues demostrar que algo efectivamente sea métrica, sea norma, sea producto interno, etcétera, etcétera, etcétera.
aquí había un problema que me parece que también que sí es bueno. Porque aquí deja varios, digamos. Este de mostrar la desigualdad triangular no lo voy a hacer, pero sí es muy importante que ustedes sepan hacerlo. La demostración de la desigualdad triangular se mira en otros cursos antes, pero igual si no lo saben hacer, yo sí les recomiendo que aprendan a demostrarla para este curso. Pueden hacerla de muchas maneras. La ruta usual es que alguien toma un X, un vector X. No quiero decir que es la usual, pero tenemos que X es igual a X más Y menos Y. ¿Por qué? Porque nosotros aquí le estamos sumando 0. Y de hecho aquí podríamos poner aquí un menor igual, porque no nos afecta absolutamente nada. Y ya en eso solo hay que hacer un par de... No solo hay que hacer un par de operaciones más, pero sí hay que hacer un poco de operaciones. Pero la idea es algo más o menos para el estilo. Me imagino que va a haber muchas rutas para demostrar esto porque es algo bastante común. Pero yo sí prefiero que ustedes lo hagan porque sí me parece que es muy importante que lo puedan hacer. A ver. Eh, em, por ejemplo, hay ejercicios aquí o sea, que no me parece tan importantes que hagamos porque los vamos a ver después. Por ejemplo, el 3 no me parece que sea como lo más importante del mundo. Este ejercicio ya lo dejé yo en la guía y me parece que sí es muy importante que ustedes lo puedan hacer. Que es... Y les voy a poner como que una guía extra porque digamos que la forma en la que uno demuestra este ejercicio es como algo que uno va a tener que hacer bastante en este curso, que es acostumbrarse a la notación de expansiones ortogonales, que uno puede definir a cualquier elemento en un espacio como una combinación de escalares y elementos de la base, que de momento como estamos en dimensión finita, podemos utilizar la misma definición de álgebra lineal, pero cuando nos vayamos a dimensión infinita tenemos que utilizar una definición un poquito diferente porque si no, no nos van a quedar bien las cosas. Y entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una base de un espacio o un conjunto, no tiene que ser base, pero tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes entre sí. ¿Por qué? Porque porque básicamente lo que estamos demostrando es de que si algo es ortogonal es linealmente independiente. Yo estaba haciendo el contrario. Al final sí es una igualdad en el caso de dimensión finita, pero si no, yo estoy utilizando lo que quiero demostrar para demostrarlo y estamos mal. Entonces lo que vamos a suponer originalmente es que tenemos un conjunto de vectores que son ortogonales entre sí. ¿Esto qué significa? Como son ortogonales entre sí, significa que el producto interno entre cada par de vectores tiene que ser cero. O sea, de primas a primeras, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, como el producto interno entre estos tiene que ser cero, significa que cuando nosotros hagamos la expansión en coeficientes de Fourier, lo que nos va a quedar es que este elemento y este elemento que están aquí, sí sabemos que los podemos expresar como una combinación de otros vectores que no tienen que ser los mismos que tenemos aquí, sino esta sí ya es una base en el espacio que ya podemos tomar que existe. Y de ahí es ponerse a hacer un poquito de álgebra, porque si cada uno de estos los podemos escribir como una suma y tenemos el producto interno de las dos sumas, entonces lo único que tenemos que hacer aquí es hacer álgebra, porque al final del día lo que vamos a tener que hacer es sacar las constantes en cada elemento y hacer la factorización. Y al final lo que nos va a quedar es básicamente la definición esta de combinación lineal, en el que toda la multiplicación de los escalares de estos vectores nos van a tener que quedar que son cero. O sea, en este caso el AI por el BI tienen que ser igual a cero. No. Que la única condición para que estos sean igual a cero. Disculpen, no. Estaba pensando más adelante y no estaba haciendo como que totalmente formal, pero se recuerdan que la definición para hacer LI significa que la única forma en que una expansión o una combinación lineal entre estos elementos del espacio con los vectores de la base nos den cero es si y solo si
los AI son igual a cero, ¿verdad? Entonces, en este problema, los coeficientes de la combinación lineal no son los A's, sino son la multiplicación de los A's con los B's, pero básicamente es solo hacer álgebra. Y me estaba trabando un poco porque no quería resolvérselos inmediatamente, y porque recuerdo que la vez pasada les había hablado bastante también de que bueno, en la guía está que este procedimiento se puede hacer más o menos de esta forma, en la que aquí es donde nosotros sacamos a cada uno de estos coeficientes que acompañan a la combinación lineal, digamos, y entonces pues solo es hacer álgebra y este ejercicio también sale directo, pero este sale directo solo si ya se acostumbraron a utilizar este tipo de notación, y si no, sí hay que hacer bastante trabajo o no bastante trabajo, pero sí hay que hacer un poco de trabajo para ver de que en verdad quede. Entonces yo este ejercicio sí les recomiendo que lo hagan. Está como ejercicio de la guía, y de hecho en la guía hay un ejercicio todavía más general, pero la idea de esto, digamos, es partir de esto de las expansiones de los desarrollos de Fourier, que lo podemos ver de momento como combinaciones lineales, que el producto interno entre dos vectores ortogonales es cero, que está también como tarea de la guía y es bastante importante que lo demuestre. Por aquí lo dejé como ejercicio. Y de ahí ya es directo. Igual, aquí estoy dejando un par de detalles al aire porque en teoría es muy importante que los rellenen ustedes, porque aquí no estoy molestando. Esto es muy importante. Todo lo demás, de métricas y normas y no sé qué, pueden llevar el curso y se les puede olvidar al siguiente semestre, y si no se van a dedicar a cosas de este estilo, no les va a afectar, solo en el curso de relatividad especial. Pero siéndoles sincero, hay un montón de personas que salen de la escuela y no saben nada de esto, que está totalmente bien, saben de otras cosas. Pero esto sí va a ser bastante importante porque si no, no van a poder resolver las ecuaciones diferenciales que vamos a ver más adelante. Y también es bastante importante para resolver cosas en cuántica, que no se usa exactamente esta notación, pero ayuda bastante para hacer los problemas que se miran después. Entonces, esto sí, todas las personas que salen de la escuela lo saben hacer, aunque utilicen otra notación, pero si aprenden a hacerlo así, pues ya tienen como que la mitad ganado para el futuro, ¿no? Va. Ahora, ¿qué otros problemas? O como ejemplos de problemas que se pueden hacer. Por ejemplo, que como les digo, todos estos son básicamente cosas de demostrar axiomas de las definiciones que vimos, o que las definiciones que están en la primera guía, que son cosas de espacios métricos, productos internos y espacios normados. Por ejemplo, esta es la generalización, esta es la generalización, esta es la desigualdad triangular y esta es la generalización de la desigualdad triangular. La gracia para resolver este ejercicio es recordar qué es lo que nos están diciendo aquí por la norma de x con y. Por ejemplo, nosotros podemos definir la distancia entre dos puntos como la norma de la resta entre los dos puntos. Aquí lo que nos dan es solo la norma entre dos puntos. La norma entre dos puntos básicamente lo que nos pide es la magnitud. Si nosotros tenemos aquí, digamos que ciertos puntos en el espacio, la norma nos da la magnitud entre la flechita que hay para unir a los dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos esta, que sería XY. Aquí tenemos esta, que es XU. Y si nosotros a XY le restamos XU, lo que vamos a tener va a ser esta flechita que tenemos aquí. Lo voy a cambiar de color porque... va. Aquí tenemos XY. Aquí tenemos XU. Y aquí tenemos U con Y. Igual esto dependiendo de con quién llevaron cálculo 3, puede que ya lo hayan visto o puede que no lo hayan visto. Y pueden que ya estén acostumbrados, o sea, que ya se hayan acostumbrado a utilizar este tipo de notación, o puede que no. Entonces,
aquí sí no sé, porque depende si lo han visto o no lo vieron antes. Esta es la norma de x con y. Esta es la de x con u. Y esta es, pues, x con y menos x con u. Y la gracia de esta desigualdad es que nos está pidiendo demostrar que el valor absoluto de la resta entre estas dos es menor a solo evaluar u con y. Y esto es básicamente la desigualdad triangular. Otra vez, porque tenemos tenemos un triángulo. O sea, es exactamente lo mismo. Solo que ahora lo tenemos escrito en la notación de normas. Y bueno, la gracia para este ejercicio es hacer exactamente lo mismo. O lo que podemos hacer para el camino de la demostración es lo mismo. Sumar de forma inteligente. O sea, es lo mismo que hago aquí, que les enseñé aquí, para demostrar estas propiedades de norma. Que lo que hacemos es que sumamos de forma inteligente 0. Porque si a esta operación le sumamos y le restamos 0 de forma inteligente, significa que no la estamos cambiando absolutamente nada. Y como nosotros podemos separar estas sumas, porque esto es semilineal, aquí es donde aparece la desigualdad, entonces al final si hacen un poquito de álgebra, así es donde queda la expresión. Se le pone el valor absoluto, porque tranquilamente podríamos tener que uno de estos al final nos va a quedar negativo en las componentes, digamos. Y, o sea, como aquí tenemos estos que solo pueden ser positivos y solo pueden ser positivos, la resta puede ser negativa porque el vector puede que termine viendo para otro lado, ¿verdad? Los vectores son flechas y nosotros definimos que las flechas que van para la derecha y para arriba pues apuntan son positivas, digamos, y las que van para abajo y para la izquierda son negativas. Entonces tranquilamente nos puede quedar una flecha que mire para aquí o una flecha que mire para acá como el resultado. Se le pone en valor absoluto como eso, pero formalmente sí sale. Y este ejercicio sí vale la pena mucho que lo hagan, porque les digo otra vez, dos cosas que sí importan que sepan en este curso es la desigualdad triangular y saber utilizar estos desarrollos de Fourier o expansiones ortogonales. Estas dos cosas sí son bien útiles. Entonces, la idea detrás de este ejercicio es esta, que tienen esto, un triangulito, y literalmente quieren demostrar la desigualdad triangular, pero en vez de utilizar la desigualdad triangular de toda la vida, utilizan la definición con normas. Y de hecho creo que estas son métricas, fíjense. Creo que aquí, yo estoy casi seguro que estas son métricas. No me recuerdo cuál es la notación que usa Ponciano. Y creo que sale más fácil si lo hacen con métrica. Entonces, no estoy seguro, pero sale para las dos. Sale para las normas y sale para las métricas. Entonces, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, o si lo hacen de las dos formas mejor. Pueden decir que estas son normas, o también pueden demostrar exactamente lo mismo con estas con X como Y, pero que en vez de que sean normas sean métricas, porque de todos modos se cumple. Lo que pasa es que no me acuerdo Ponciano qué notación usaba. Yo creo que sí usa que esta notación es norma porque usa el libro del argentino. Y bueno, esta es para el primer inciso. Y para el segundo inciso, lo que tenemos es algo que se llama la desigualdad triangular generalizada. Que ahora en vez de tener 3 puntos en el espacio, tenemos 4 puntos en el espacio. X, Y, U y B. Y entonces nos está diciendo que la distancia o que la diferencia entre X con y U con B, o sea, la diferencia entre X con Y, lo voy a poner de color rojo aquí, y U con B, es menor o igual a X con U, o sea, estas que tenemos aquí, más Y con B. A esa se le dice desigualdad triangular generalizada. Como tenemos 4 puntos, pues lo que tenemos aquí es un paralelogramo, ¿no? O no sé si así se llaman. Pero es una figura que tiene 4 puntas. Y básicamente esto sale así de forma como chafa, porque tenemos 2 triángulos, ¿no? O sea, esta figura que tiene 4 puntas, si lo dividimos a la mitad, pues ahora son 2 triángulos, ¿no? Y entonces la idea literalmente solo es agregar otra vez
una suma de cero que la podemos separar y al final pues nos da la respuesta. Pero como les digo que sí es muy importante que sí lo sepan hacer, no les voy a no lo voy a hacer porque son demostraciones. O salen directas o no salen directas. Y si no saben cómo hacerlo, pueden buscar una guía en internet, como que la pista para hacerla, y después la repiten. Entonces, siento yo que no puedo, o sea, no es como que eficiente, no les estoy aportando yo mucho si la hago. Ustedes la pueden buscar, si no se saben el truco, pueden aprenderse el truco y ya la repiten y ya lo entienden. Pero la idea general de qué es lo que estamos haciendo es esto, que es algo como muy parecido a Pitágoras. Entonces, una vez ya tienen como que la idea general, ya tal vez parece que tiene sentido, ¿no? Estamos haciendo algo que sí tiene sentido. Pues aquí tenemos una desigualdad triangular y aquí también, solo que a esta se le llama generalizada porque nosotros podemos agregar del lado derecho la cantidad de términos que nosotros queramos, por ejemplo, porque esta es la parte mayor. Y pues sí, o sea, si se cumple para más objetos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un hexágono, un hexágono tiene un montón de triángulos adentro de él, ¿no? Y entonces, como tiene un montón de triángulos adentro de él, pues podemos utilizar varias desigualdades triangulares adentro y el resultado nos va a dar algo parecido. Lo único que hay que hacer es como el álgebra para ver cuál es la expresión que nos va a dar si estamos comparando los largos de algunos lados con los largos de otros lados. Y bueno, va. Digamos que de momento yo les recomendaría que hicieran eso, que resolvieran el problema 3 no, pues lo pueden hacer si quieren, pero que hagan el problema uno 2 el 4 y el 5 o que los terminen de hacer. Siento que vale bastante la pena, que son cosas que al menos la de este problema y la de este problema sí les van a servir para varios cursos de la carrera. Esta forma de expresar las componentes de un espacio vectorial es bastante útil y no tengo pensado seguir avanzando en el contenido porque me parece que es bastante pesado si hay que hacer las dos cosas. Entonces, mi idea hoy era que sí habláramos bastante de las dudas que ustedes iban a tener. Tenía como que una idea de cuáles son como las dudas que usualmente he visto que tienen las personas que empiezan a llevar este curso al principio. Pero si no, lo que puedo hacer es puedo hablar un poco acerca de cómo vamos a trabajar con los productos internos específicos que van a ser estas integrales. Bueno, exactamente esas integrales no, pero la forma para realizar la operatoria sí es exactamente igual. Y entonces, así como teníamos, que ya lo hablé muchas veces en física uno el producto interno, que era como el producto punto, que básicamente era una suma de componentes, la suma de la multiplicación de componentes por componentes en un espacio. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con funciones, y como las funciones vamos a decir que tienen una finura mayor que un vector que tiene discretas componentes, entonces vamos a necesitar pues algo que no sea precisamente, que no, que haga, vamos a tomar el límite al continuo, ¿no? Y usualmente esto, pues ahí cuando uno hace eso aparecen integrales. Es una súper simplificación y una gracia del curso es medio entender de cómo es que uno puede pasar de tener un espacio en el que tenemos pues esta suma de componentes con componentes y llegamos a dar esta multiplicación, la integral de la multiplicación de las funciones. Pero lo vamos a hablar un poquito más adelante y si no vamos a decir que un par de esas cosas van a funcionar por magia y ya si les llama la atención lo van a ver ustedes y si no pues ni modo, no se puede cubrir todo, no se puede cubrir todo tampoco. Pero la idea es esta. Nosotros estamos aprendiendo varias propiedades de esto cuando lo podemos trabajar todo con sumitas finitas, porque al final vamos a querer llegar a esas integrales y esas integrales son las que resuelven los problemas. Pero muchas propiedades de las que se respetan aquí se van a respetar aquí también. O si no se respetan, son casi las mismas, salvo un par de excepciones que las vamos a obviar o las vamos a restringir, entonces no nos van a dar ningún problema. Pero por eso es aprender a hacerlas bien en el caso fácil, porque si no las pueden hacer en el caso fácil, no las van a poder hacer en el caso difícil.
desde el punto de vista teórico, porque la operatoria al final no va a ser tan complicada. Entonces, digamos que como que tomando esta ruta de que esto es más o menos lo que vamos a hacer, tiene sentido, digamos, que dejen ejercicios de este estilo para, para este curso, para empezarse a acostumbrar. Y de esto, si quieren, podemos hablarlo también, así se quedan con la mitad de la hoja si la quieren hacer. O sea, otra vez les recuerdo, esos ejercicios solo son para que ustedes practiquen y aprendan. O sea, yo no les voy a calificar nada. Eh, Sino si quieren aprender, a mí me parece que vale mucho la pena que los hagan, y si no, pues no van a aprender de verdad. Este curso, las partes que yo les estoy diciendo sí vale la pena aprenderlas bien, y las otras, si no se van a dedicar a las matemáticas, pues no tanto. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dan un conjunto de funciones que son el seno de nx definidas en cierto intervalo, y básicamente nos están dando que nosotros como que nos inventemos un sistema de reglas para que esto sea efectivamente un producto interno bien definido. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos estas propiedades que están aquí, que el conjugado tiene que ser el mismo, que podamos factorizar las componentes y las sumas de los vectores, que les pasa exactamente lo mismo pero para el otro lado, que nos salen los conjugados, que siempre nos quede mayor a 0 y que solo nos da 0 si los dos son 0 en el intervalo de 0 y pi. O sea, en el espacio en donde tenemos que la integral entre que el producto interno entre dos elementos es la integral entre 0 a pi de la multiplicación de las funciones, que quedaría exactamente así. Aquí podemos poner, no sé, dt. Entonces, nos están pidiendo que demos una regla que satisfaga todos los axiomas del producto escalar y calcular el producto escalar entre dos funciones del conjunto. O sea, tenemos que tenemos que ver de qué forma podemos hacer para que se cumplan todas estas cosas. A mí ese ejercicio me parece que la primera parte no está, no está redactada de forma en la que uno entienda con toda claridad más o menos qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que escribir. Pero la idea general es esta. Si nosotros queremos que el conjugado de estas dos funciones sean igual, lo que necesitamos es que el conjugado de esta función no cambie nada el valor de la integral. Pero como nosotros tenemos el seno de x y estamos trabajando con los números, aquí no nos dice que estamos trabajando con los números reales, pero yo voy a imponer que estamos trabajando con los números reales. Entonces no tenemos ningún problema, porque para todos los números que son reales, para todos los, no sé, r que pertenecen a los reales, el seno de r es igual a el complejo conjugado del seno de r, ¿verdad? Entonces, si decimos, digamos, que todos los números son reales o que vamos a trabajar sobre los reales, podemos cumplir la primera. Y así nos podemos ir con las demás condiciones para ver que todo se cumpla. Por ejemplo, queremos ver que se cumpla que la integral entre estas dos funciones sea solo 0, sí y solo si las funciones son 0. O sea, la integral x con x, esto va a ser igual a la integral entre 0 a pi de el seno de nx por el seno de nx. Aquí quiero hacer una aclaración porque tal vez da un poco de confusión que como estoy aquí poniendo, digamos, x y y, cuando yo cambio el x y cuando yo cambio el y en este espacio, no me va a cambiar la variable. Lo que me va a cambiar es lo que está multiplicando a la variable. Mi notación aquí fue bien chafa, pero voy a rescatar esto antes de que les pueda generar confusión. A nosotros nos están pidiendo que tenemos, o nos están diciendo que tenemos un conjunto de funciones que son los senos de n con x. Y lo que cambia en estos senos es la n. Originalmente nosotros trabajamos en un espacio abstracto en donde nosotros podemos poner x y y porque no sabemos qué son las cosas, pero cuando ya nos dan un espacio en específico, pues es mejor trabajar con las variables del espacio en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, para que esto no dé confusión,
voy a, digamos que especificar cómo se vería el producto interno entre dos funciones arbitrarias entre este espacio. Que no lo vamos a escribir como x, producto interno con x, sino lo vamos a escribir como el seno de nx con el seno de mx. O sea, lo importante aquí es que nuestra variable x, o sea, la variable siempre va a ser x, digamos. Lo que va a cambiar es lo que multiplica o la fase, la frecuencia del seno. Y básicamente aquí, pues lo único que tengo que hacer es hacer copy-paste y poner estos a multiplicar. En teoría le tendría que poner complejo conjugado a uno de estos, pero como ya restringimos que tienen que ser iguales para que no nos den ningún problema, entonces, o que tienen que ser reales, perdón, entonces no tenemos ningún problema. Y digamos que aquí del lado izquierdo, en esta línea de abajo, están dos elementos de un espacio abstracto arbitrarios hechos un producto interno entre sí. Pero del lado derecho están los elementos del espacio específico en el que nosotros estamos trabajando. Y a veces eso da un poquito de como complicaciones. Uno utiliza una representación distinta para trabajar con elementos de un espacio arbitrario y uno tiene que utilizar una representación explícita para trabajar con los elementos de un espacio pues explícito que a uno le dan, ¿verdad? Si a uno le dicen que en un espacio nosotros vamos a trabajar con peras y manzanas, no sé, una manzana y con una pera, entonces nosotros podríamos decir originalmente que el producto interno entre dos elementos arbitrarios de un espacio lo puede ser como x o y, pero si nosotros ya estamos en el espacio de estas frutas, es mejor escribirlo con las variables del problema, ¿verdad? Que sería poner una manzana y que sería poner una pera. Entonces, aquí tal vez esto da un poco de confusión, pero como vamos a trabajar suficiente con estas funciones de seno, no se preocupen. Cuando tenemos estas funciones y cambiamos aquí los elementos, no va a cambiar la variable, sino esta variable va a ser básicamente la variable de integración, todas lo van a tener, pero lo único que va a cambiar va a ser esta constante que acompaña a los senos. Y bueno, de ahí ya solo es pues calcular las integrales explícitas o específicas de cada uno de estos casos. Si nosotros tenemos el caso en donde las dos son iguales, esto es bastante fácil porque la integral de esto es el seno cuadrado de nx y esto pues es una integral famosa, o no famosa sino conocida de cálculo, ¿eh? Que nosotros podemos factorizar este seno como a ver, que esto es un medio menos el coseno de 2nx partido 2, si no estoy mal. Pero la gracia es que nosotros podemos factorizar esto y aquí nos va a quedar de que esto va a ser distinto de 0. Si los senos son distintos de 0, hacer esta integral les queda distinto de 0. Y ya solo es, no sé, lo pueden meter en Wolfram o pueden hacer ustedes el cálculo y está bastante obvio. Y bueno, digamos que con esto ya tenemos como que demostrado explícitamente que el conjugado es lo mismo. Tenemos de que solo nos da 0 si los senos son 0. Que la integral tiene que ser mayor a 0. Esa no la he demostrado y las otras 3. Entonces ustedes podrían hacer como que los otros 3 pasos que no son complicados desde el punto de vista teórico, sino son complicados desde el punto de vista de los cálculos. Porque hay que hacer hay que hacer más operatorio. Entonces, otra vez, tenemos que el producto interno entre dos elementos de un espacio arbitrario lo podemos representar como la integral de estos. Y en este caso a nosotros nos dicen que trabajemos con los senos de nx. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el producto interno entre dos elementos arbitrarios de este espacio, lo que tenemos es el seno de nx multiplicado con el seno de mx. Obviamente uno de esos tendría que tener el conjugado, pero como nos están pidiendo de que todos siempre se respete, entonces para no complicarnos la vida, nosotros estamos obligando que estos elementos tengan que ser números reales, porque cuando son reales el seno nos da exactamente igual. ¿De dónde salió esto que tengan que ser números reales? La verdad es que sí parece salido de la nada. Y la verdad es que sí. Básicamente yo lo puse como condición para hacer algo como perezoso y no tener que verificar con bastante como rigurosidad si se cumple, aunque estos sean complejos. Pero para demostrarlo, como decir explícitamente, lo que tendríamos que hacer es recordar que el seno de x nosotros lo podemos representar como el e a la i teta menos e a la menos i teta partido 2i, ¿verdad?
Yo creo que así es como es la representación imaginaria de esto. Y le sacamos el conjugado y tendríamos que ver si el conjugado es exactamente igual. Si nos da igual, entonces no tendríamos ningún problema. Pero pues es un par de pasos que ustedes tendrían que demostrar, ¿verdad? Entonces la idea como general de qué es lo que hay que de qué es lo que hay que hacer es que hay que demostrar que se respetan todos esos axiomas, y si hay que hacer algún cambio o hay que hacer alguna como restricción o imposición para que esto siempre se cumpla, entonces habría que agregar como un comentario. Por ejemplo, aquí el comentario es que puede que sean puede que este sea o puede que no sea el caso más general, pero demostramos que si el seno toma solo valores reales, entonces se cumple lo que deseamos. Algo por este estilo. Y bueno, no sé, esa es como que la idea que uno tiene que tener, o como que el tren de pensamiento que uno toma para resolver ese tipo de ejercicios. Obviamente, estoy yendo un poco rápido, no lo demostré absolutamente todo, pero como la verdad es que sí estoy bastante sujeto a como el feedback, y si no me dicen alguna pregunta en específico, sí me voy a ahorrar hacer como que los cálculos tediosos para poder darles como que cosas que sí les pueden ayudar si lo miran después, y porque no te van a hacer esos cálculos, la verdad. Va. Si no, a mí me parece que esto es más o menos suficiente, como que ver esto de algún tipo de demostración que se pueden hacer o de comprobaciones de si algo es métrica o es producto interno o es norma. Me parece que es bastante, que está bastante bien. Me parece que no vamos a ver más ejemplos de estos porque quiero entrar rápido a como que la pura parte del curso que va a ser lo de demostrar las ecuaciones diferenciales, porque no tenemos tiempo, porque o sea, a mí sí me gusta bastante esta primera parte, pero y el semestre ya está bastante avanzado, y si no, no nos va a dar tiempo de cubrir lo último, que es lo que sí les va a servir para los otros cursos. Y bueno, no sé, yo imagino que después lo que tendríamos que ver ya es cómo se comportan de forma como que un poquito más rigurosa las funciones dentro de estos espacios nuevos que estamos definiendo, estos espacios con producto interno finitos o espacios euclideos. Y ya con esto pues podemos hacer esos ejercicios que nos deja después poncear. Y bueno, no sé si tienen alguna duda de algo, porque si no, me parece que es suficiente con lo que vimos ahorita. Por ahora no. Va, entonces, no sé, si tienen tiempo, si quieren